Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad tendremos la clase complemento del tema de fuerzas. La clase anterior, para hacer un recordatorio, vimos toda la parte de la teoría, digamos la definición de fuerza, las propiedades de las fuerzas, los tipos de fuerza que hay en la naturaleza, las de contacto, las fuerzas a distancia, cuáles son los tipos de fuerzas de contacto, de fuerzas a distancia, y algunas de las aplicaciones más importantes de interés en nuestro curso, como la fuerza muscular. Habiendo analizado todo eso, ahora nos vamos a meter un poquito a la parte práctica, que es el hecho de analizar a las fuerzas como cantidades vectoriales, aplicando la suma y la resta de vectores con el método analítico, pero ahora a vectores de fuerza. Eso ya lo sabemos hacer, lo aprendimos, pero con vectores de desplazamiento. Entonces ahora vamos a orientar ese aprendizaje a los vectores de fuerza. Pero antes de meternos a ver operaciones con vectores de fuerza, vamos a hablar un poquito acerca de los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Dónde se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo nos ayuda, cómo nos facilita el proceso en el análisis de un problema que involucra varias fuerzas actuando de forma simultánea? Como bien sabemos, una de las propiedades de las fuerzas es la propiedad de fuerza simultánea, ¿verdad? Perdón, de fuerza resultante. Como una fuerza resultante es equivalente a un sistema en donde existen varias fuerzas actuando sobre una masa de manera simultánea sobre un objeto. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a dar inicio con algunas definiciones, ¿verdad? Estos son algunos fragmentos que he tomado de alguna bibliografía, donde se define de manera muy general el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que yo considero que la mayoría de ustedes sabe que es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Dentro de física es una figura, ojo con esto, un diagrama, donde se muestra únicamente el cuerpo en cuestión, o la masa, aislado conceptualmente, ojo con esto también muy importante, aislado conceptualmente de los demás cuerpos a su alrededor, junto con todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, un diagrama de cuerpo libre nos ayuda a analizar todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre una masa. Es decir, nosotros podemos tener diferentes sistemas de masas. Un sistema de masas, un sistema físico, por ejemplo, es el simple hecho de que yo tenga sobre una superficie, que puede ser, por ejemplo, una mesa, un objeto, como un libro. Pongamos que hay un libro acá sobre la mesa, ¿sí? Entonces ahí, sobre ese libro están actuando dos fuerzas en este momento. El libro está en reposo sobre la mesa, pero a simple vista ustedes podrían pensar que no hay ninguna fuerza actuando sobre él porque está, por el hecho de que no está en movimiento, está en reposo, pero no, hay dos fuerzas actuando sobre este libro. Una de ellas es el peso del libro, ya que tiene masa, tiene peso porque está bajo el efecto de la gravedad, y la otra es la fuerza normal perpendicular al plano de apoyo. Siempre que una masa esté apoyada sobre un plano de apoyo va a existir una fuerza normal. En este caso, como el plano es horizontal, es perpendicular, la fuerza normal está en un plano vertical. Entonces, un diagrama de cuerpo libre nos ayuda a analizar este tipo de situaciones, ¿verdad? Este es un diagrama de cuerpo libre muy sencillo. Se considera la masa, que en este caso es el libro, pero no se dibuja el libro, sino que la masa se considera como que si fuera una partícula. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre dibujamos la partícula, que es un punto, y alrededor de la partícula las fuerzas que están actuando sobre ella, ¿sí? Hacia arriba la fuerza normal y hacia abajo el peso, que definimos en la clase anterior, que peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, esto es un diagrama de cuerpo libre. Se dibuja dentro del diagrama de cuerpo libre vectores de fuerza, ¿sí? En las direcciones adecuadas, en las que están actuando sobre una masa. Pero dice la teoría que se muestra las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en cuestión, ¿sí? Aislado conceptualmente de los demás cuerpos a su alrededor, porque en un mismo sistema pueden haber varias masas. Aquí en este ejemplo solo hay un libro, pero puede haber otro sistema de masas, por ejemplo, que nosotros tengamos sobre una superficie
una masa, que le vamos a llamar masa 1, está conectada a través de una polea, donde pasa un cable, y del otro lado cuelga una masa 2. ¿Sí? ¿Cuántas fuerzas hay actuando sobre este sistema físico? Bueno, pues aquí el análisis es diferente, porque yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre solo para la masa 1 y ver qué fuerzas están actuando sobre la masa 1, y después tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre únicamente para la masa 2. ¿Sí? Entonces acá a eso se refiere esta parte que dice acá arriba, donde dice aislado conceptualmente de los demás cuerpos a su alrededor. Eso significa que en este sistema físico yo tengo dos masas interactuando de forma simultánea, porque si la masa 2 es mayor a la masa 1 y no hay fuerza de fricción que resista el movimiento, entonces la masa 2 va a jalar a la masa 1, va a tirar de la masa 1 hacia abajo, ¿verdad? La masa 2 se va a mover hacia abajo y la masa 1 en el eje X positivo. Sin embargo, cuando yo estoy analizando el movimiento y las fuerzas actuando dentro del sistema, tengo que hacer los diagramas de cuerpo libre independientes para cada masa. Ver qué es lo que está ocurriendo únicamente alrededor de la masa 1 y aparte ver qué ocurre alrededor de la masa 2. Y los diagramas de cuerpo libre me permiten crear ecuaciones que me ayudan a analizar este tipo de movimiento. ¿Sí? Y puede haber un sistema de tres fuerzas. También, no tres masas. Por ejemplo, si tres objetos cuelgan del techo. Este es el techo. Acá cuelga un objeto que es una masa 1. De la masa 1 cuelga otro objeto que es una masa 2 y de la masa 2 cuelga otro objeto que es una masa 3. En un mismo sistema tengo tres masas diferentes, pero para poder analizar esto yo necesito entonces hacer tres diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Para cada una de las masas. Un diagrama de cuerpo libre para la masa 1 que se va a centrar únicamente en lo que ocurre alrededor de la masa 1, como que si las otras dos no existieran. Después hago un diagrama de cuerpo libre de la masa 2, tomando en cuenta únicamente las fuerzas que actúan sobre la masa 2, como que si la 1 y la 3 no existieran, se aíslan conceptualmente. Y al final un diagrama de cuerpo libre de la masa 3, sin tomar en cuenta las otras dos. Entonces eso es un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de vectores de fuerza. Entonces dice acá en la parte de abajo que antes de hacer un diagrama de cuerpo libre es preciso especificar cuál es el cuerpo o conjunto de cuerpos al que pertenecerá el diagrama de cuerpo libre. Esto en el caso de que existan varias masas dentro de un mismo sistema, ¿verdad? Que normalmente en un sistema de fuerza y movimiento, esta aplicación la vamos a ver más adelante cuando entremos al tema de leyes de Newton, ¿verdad? Pero normalmente en los sistemas de fuerza y movimiento hay variables a considerar que vamos a obtener de ecuaciones generadas a partir de un diagrama de cuerpo libre. Y es por eso que es importante aprender a analizar y a generar diagramas de cuerpo libre desde ahorita que estamos en el tema de vectores de fuerza. Ya que un diagrama de cuerpo libre eso es lo que contiene fuerzas en el eje X y en el eje Y. Bien, entonces ¿para qué nos sirve un diagrama de cuerpo libre? Dice acá esta parte de la teoría que un diagrama de cuerpo libre, tener un diagrama de cuerpo libre es solo el paso previo, es un paso previo. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta. El diagrama de cuerpo libre por sí solo no me va a resolver un problema. O sea, no con el hecho de que yo vea un problema de fuerza y movimiento, hago el diagrama de cuerpo libre, eso no significa que eso ya tenga la solución del sistema. No, el diagrama de cuerpo libre es una herramienta que me va a permitir analizar el sistema de fuerza y movimiento para después obtener los procesos matemáticos que me permitirán obtener una solución. Entonces el diagrama de cuerpo libre me sirve para estudiar el estado de equilibrio del sistema, es decir, saber si el sistema está en movimiento o está en reposo, si hay compensación de fuerzas o no, si hay una aceleración. Decidir la aplicabilidad de las leyes de conservación de energía mecánica, formular la ecuación de balance de energía mecánica. Bueno, estas son las aplicaciones, ¿verdad? Pero para fines de este curso nosotros vamos a utilizar los diagramas de cuerpo libre para el análisis de las leyes del movimiento, también conocidas como leyes de Newton, ¿verdad? Más adelante, para eso nos va a servir. Después de terminar con este tema de fuerzas, nos vamos a meter al tema de equilibrio rotacional, después nos vamos a meter al tema de palancas
Después ya viene el tema de movimiento rectilíneo. Entonces, al haber estudiado movimiento rectilíneo y al haber tenido previamente la teoría de fuerzas, ya vamos a poder estudiar las leyes del movimiento de Newton. Entonces ahí es donde vamos a ver la aplicación de los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Para decidir cuál de las leyes de Newton vamos a utilizar para resolver un problema de distinta naturaleza, ¿verdad? Que involucre fuerza y movimiento. Entonces esa es la aplicación que nosotros necesitamos tomar. Para eso es que necesitamos tener claro cómo se maneja un diagrama de cuerpo libre, cómo se crea a partir del planteamiento de un problema y cómo vamos a enfocarlo a la parte matemática, ¿verdad? Que nos va a permitir resolver un problema. Entonces es importante seguir ciertas reglas que nos van a permitir visualizar de una mejor manera el problema y adaptarlo a un diagrama de cuerpo libre. Entonces acá, regla número 1 dice que hay que asignar un nombre o un símbolo a cada cuerpo o podría ser a cada fuerza que figure en el conjunto considerado, lo que facilitará la definición del sistema físico. Regla 2. Siempre debe estar claro cuál es el cuerpo o conjuntos de cuerpo. Al decir cuerpo, esto se refiere a masa también, ¿verdad? Estamos hablando de masas dentro de un sistema que constituye el sistema físico en consideración. Debe estar claro cómo son las uniones o acoplamientos del o los cuerpos del sistema con los demás cuerpos ajenos a su alrededor. Es decir, el sistema físico debe especificarse con precisión. Antes de meternos a hacer el diagrama de cuerpo libre, tenemos que saber qué tipo de problema es, qué tipo de sistema físico es. Un sistema en reposo, un sistema en movimiento, un sistema en equilibrio, etc. Entonces, ya teniendo claro eso, va a ser más fácil determinar cuáles son las fuerzas actuando dentro del sistema. Entonces, como bien dijimos, un diagrama de cuerpo libre es un diagrama de fuerzas, un diagrama de vectores de fuerzas. Y nosotros para dibujar un diagrama de cuerpo libre necesitamos considerar esto, ¿verdad? La orientación del plano cartesiano, sabiendo que aquí está el eje X positivo, el eje X negativo, el eje Y positivo, el eje Y negativo, la distribución de los cuadrantes, ¿verdad? Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y sabiendo que nuestro diagrama de cuerpo libre únicamente va a tener fuerzas sobre los ejes. O sea, en un diagrama de cuerpo libre solo van a haber fuerzas en el eje X y en el eje Y. En un diagrama de cuerpo libre, entonces, todas las fuerzas pueden ir en el eje X positivo, en el eje Y negativo, X positivo o X negativo, pero nunca puede ir una fuerza fuera de esos ejes, es decir, con un ángulo de inclinación. Estas fuerzas no pueden existir en un diagrama de cuerpo libre, ya que este debe tener solo fuerzas en el eje X o eje Y. Claro, hay algunos problemas que tienen ángulos de inclinación y que involucran fuerza y movimiento, pero en este caso lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares. Y las componentes rectangulares, como son componentes X, Y, siempre van a tener los sentidos que nosotros estamos buscando. Pero eso lo vamos a ir explicando acá a través de los ejemplos. Entonces, para que vayamos comprendiendo mejor esto, vamos a dar inicio a los ejemplos. Vamos a volver al ejemplo más sencillo que les puse al inicio, el libro sobre la mesa. Puede ser el libro, cualquier cosa, cualquier otro objeto que ustedes vean ahí que está sobre su mesa. Yo quiero analizar ahí qué es lo que está ocurriendo en ese sistema físico, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de movimiento? Entonces acá lo que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Yo quiero hacer un diagrama de cuerpo libre, pero hay que establecer símbolos, ¿verdad? Una metodología. Entonces a este libro, como es solo un objeto, le voy a poner que esta es la masa. ¿Sí? La masa. Y me doy cuenta que acá en el libro, por las propiedades de las fuerzas, por la teoría que hemos aprendido en la clase anterior, sabemos que acá hay dos fuerzas actuando. El peso que va hacia abajo, que es la masa por la gravedad, y la fuerza que se opone por la tercera ley de Newton, que vamos a ver más adelante, la fuerza normal, ¿verdad? El principio de acción y reacción. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre, este es el más sencillo de todos, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre de la masa. Dice que la masa se considera como una partícula, un puntito, y este puntito es el origen del plano cartesiano. ¿Sí? La masa siempre va a estar en el origen del plano cartesiano. Y alrededor de la masa coloco los vectores de fuerza con sus direcciones.
La fuerza normal está actuando hacia arriba y hacia abajo está actuando el peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Y este es mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De esta manera queda. Este es el más sencillo de todos porque son un objeto que está en reposo en una superficie horizontal. Tiene actuando sobre él únicamente dos fuerzas, el peso y la fuerza normal, ¿sí? Este es el primer ejemplo. Ahora vamos a pensar en un ejemplo parecido. Es el mismo ejemplo prácticamente. La mesa, el libro, pero ahora piensen que ustedes vienen y con su mano ejercen una fuerza en esta dirección suficiente para que el libro se deslice una distancia. El libro se desplaza. La pregunta ahora es, ¿cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo queda el diagrama de cuerpo libre? ¿Igual al anterior? No, en el eje Y sí, pero en el eje X ahora hay fuerzas. En el ejemplo número 1 solo hay fuerzas en el eje Y, pero en el ejemplo número 2 ahora ya vamos a tener fuerzas en el eje X. Porque entre el libro y la superficie que es la mesa existe una fuerza de fricción, hay un rozamiento. Y la fuerza de fricción por definición es la que se opone al movimiento. Y como el libro está en movimiento, esto se trata de una fuerza de fricción cinética, ¿sí? Entonces son dos fuerzas que están en el eje X. Entonces ahora mi diagrama de cuerpo libre de la masa me va a quedar de esta manera. La fuerza normal está actuando hacia arriba, el peso sigue actuando hacia abajo, masa por gravedad, y ahora la fuerza que nosotros estamos ejerciendo sobre el libro para deslizarlo en el eje X positivo de acuerdo al diagrama, y la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción, está en el eje X negativo. Entonces ahora me va a quedar mi diagrama de cuerpo libre de esta manera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un diagrama de cuerpo libre entonces es prácticamente un plano cartesiano donde tenemos vectores de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, pero solo pueden estar los vectores de fuerza en estos ejes. ¿De acuerdo? Veamos un tercer ejemplo ahora. La misma situación, ¿verdad? El libro está sobre la mesa. Pero ahora viene alguien y levanta la mesa verticalmente de una de sus esquinas y le da un ángulo de inclinación. Bueno, no le voy a poner valor al ángulo, lo voy a dejar como variable. Un ángulo de inclinación. De modo que el libro se desliza, ¿sí? Se desliza en esta dirección. La mesa se inclina lo suficiente para que el libro tenga movimiento en esta dirección. ¿Cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre acá? De la masa. La fuerza normal cambia. La masa está acá. ¿Vean? Pero si yo tomo esta situación, este sistema, la teoría me dice que la fuerza normal es perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces la fuerza normal quedaría acá. Y eso no puede ser en un diagrama de cuerpo libre porque un diagrama de cuerpo libre solo tiene fuerzas en X y Y. Lo que se hace entonces es algo que se conoce como rotación de ejes. Esto se hace a conveniencia, ¿verdad? Para que el análisis se facilite. Entonces se dice que la dirección del movimiento va a ser el eje X y la dirección perpendicular a esta va a ser el eje Y. Esa es la rotación de ejes. Entonces, al hacer la rotación de ejes, yo me doy cuenta que al trasladarlo a mi diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal está acá. La fuerza de fricción ahora va contraria porque el movimiento es hacia abajo en el eje X negativo, entonces la fuerza de fricción que se opone va a estar en el eje X positivo. La pregunta es, ¿existe alguna otra fuerza acá?
Sí, la fuerza que está provocando que el libro se deslice hacia abajo es el peso. Pero ¿cómo vamos a poner el peso ahora? Porque el peso siempre va hacia abajo. Lo voy a poner acá con verde. El peso siempre va a tener esta dirección, masa por gravedad. Pero si yo lo traslado a mi diagrama de cuerpo libre, como hice la rotación de ejes, el peso me quedaría acá. Y eso no puede ser, porque el diagrama de cuerpo libre solo debe tener fuerzas en X y Y. Pero como esta es una fuerza, es un vector de fuerza que está en el tercer cuadrante, yo puedo descomponerlo en su componente X y en su componente Y. ¿Sí? Y la componente X y componente Y van a depender de el ángulo. Por geometría, yo sé que si el ángulo de inclinación está acá, ese ángulo se va a trasladar acá. Y al poner las componentes del peso, como el eje Y cambió, entonces este ángulo va a ser el que está acá. Entonces el ángulo es este que está acá. ¿Sí? El mismo ángulo se traslada a ese cuadrante. Por eso lo sé por conceptos geométricos, ¿verdad? El concepto de reflexión o ángulos complementarios. Entonces, sabiendo eso, me está quedando el eje Y como cateto adyacente y el eje X como cateto opuesto. Entonces eso significa que esta componente en Y del peso es masa por gravedad por coseno del ángulo. Y la componente en X es masa por gravedad por seno del ángulo. ¿Sí? Y la componente X va en el eje Y X negativo, ¿verdad? Porque el libro se está desplazando en el eje X negativo. ¿Sí? Entonces, poniendo las componentes ya puedo eliminar la fuerza del centro, que está en el cuadrante, en un ángulo de inclinación. Entonces con estas componentes ya me queda mi diagrama de cuerpo libre solo con fuerzas en X y fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces acá es importante comprender qué es lo que ocurre en el sistema físico para poder determinar cómo van a actuar las fuerzas. Y las fuerzas es importante saber trasladarlas al diagrama de cuerpo libre, de modo que queden en X y Y. Y esto, como habíamos dicho al inicio, es solo una herramienta que me va a permitir llegar a la construcción de las ecuaciones. Aquí no vamos a seguir avanzando más, porque el objetivo solo es aprender a hacer diagramas de cuerpo libre. Pero ya teniendo diagrama de cuerpo libre planteado, yo ya puedo aplicar primera, segunda ley de Newton, por ejemplo, hacer sumatorias de fuerzas, para encontrar una solución a un problema de fuerza en movimiento. ¿Sí? Pero si el diagrama de cuerpo libre no está bien hecho, todo lo que haga de acá en adelante va a estar mal también. Entonces la clave en cualquier problema de estos es hacer de manera correcta el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a pasar a ver otros ejemplos, otro tipo de sistemas. Acá estamos hablando de sistemas donde solo hay una masa, pero bajo diferentes condiciones, ¿verdad? El ejemplo 1, cuando se encuentra en reposo sobre una superficie. Ejemplo 2, cuando se aplica una fuerza para desplazarle en el plano horizontal. O en el ejemplo 3, cuando se le da un grado de inclinación al plano, de modo de inducir a un comportamiento de la masa. Pero en todos los ejemplos las fuerzas se comportan de manera diferente. ¿De acuerdo? Pero es importante saber, pero todo esto viene de la teoría, las propiedades de las fuerzas, los tipos de fuerzas, ¿verdad? Tenemos que comprender bien todo eso para saber cómo trasladarlo al diagrama de cuerpo libre. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos que involucran fuerzas de tensión. Estas son masas que cuelgan del techo en diferentes condiciones. El ejemplo 1, en el ejemplo 1, una masa cuelga del techo. ¿Sí? Una masa cualquiera, ¿verdad? Puede ser una lámpara colgando del techo. ¿Cómo analizamos el comportamiento de las fuerzas ahí? Está sencillo porque como solo es una masa, hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa involucra únicamente dos fuerzas. ¿Qué ocurre alrededor de la masa? ¿Qué está ocurriendo alrededor de esta masa? Hay dos fuerzas actuando. Hacia abajo, el peso, que sería masa por gravedad. Y hacia arriba, ¿cuál fuerza está actuando? ¿Será que la fuerza normal? No, en estos sistemas no hay fuerza normal porque la masa no está apoyada sobre ningún plano. La masa cuelga de un cable. Entonces es otro tipo de fuerza la que hay ahí.
que se conoce como fuerza de tensión. Esto viene de la teoría también, de la clase anterior, las fuerzas de tensión. Entonces esta es una fuerza de tensión. ¿Hacia dónde está jalando el cable a la masa? Lo está jalando hacia arriba, ¿sí? Es cierto, el peso de la masa está trayendo la masa hacia abajo, pero la fuerza que el cable ejerce sobre la masa está contraria al peso, ¿sí? Esa se está oponiendo a que la masa caiga. El cable se opone a que la masa caiga al suelo. Entonces su fuerza está en dirección del eje Y positivo. Y son las únicas dos fuerzas que actúan. Entonces el valor de la tensión es igual al peso de la masa, por el principio de acción y reacción, que es otra propiedad. Pero el diagrama de cuerpo libre queda de esta manera. Cuando son dos masas involucradas, como en el ejemplo 2, aquí cambia un poquito, porque ahora, de acuerdo a la teoría que acabamos de analizar, tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Cuando hago diagrama de cuerpo libre para la masa 1, me olvido de todo lo que está en el sistema, que no sea la masa 1. Es decir, aquí hago en cuenta como que la masa 2 no existiera. Solo lo que ocurre alrededor de la masa 1. ¿Qué fuerzas hay alrededor de la masa 1? Entonces, primero me doy cuenta que aquí hay una tensión, que le voy a poner tensión 1 y a la de abajo tensión 2, porque son fuerzas diferentes. Si las masas son diferentes, los cables también tienen fuerzas de tensión diferentes. O incluso si las masas fueran iguales, también habría tensión diferente, porque no los dos cables están soportando lo mismo. Entonces, son diferentes las tensiones. Pero cuando hago el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, veo que hay una tensión 1 que está jalando la masa hacia arriba. Pero también hay una tensión 2 que está jalando la masa hacia abajo, ¿sí? Y hacia abajo también está el peso de la masa 1. Sería masa 1 por la gravedad, ¿sí? Y como la masa 2 no, estamos haciendo cuenta como que no existiera conceptualmente nada más, ¿verdad? Entonces acá no ponemos peso 2 que va hacia abajo. Claro que hay un peso 2, pero como estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre solo de la masa 1, entonces no necesitamos ponerlo. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre queda así, únicamente con esas fuerzas. Después tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces ya nos trasladamos a esta parte, aquí nos olvidamos de que existe la masa 1 y analizamos solo lo que ocurre alrededor de la masa 2. Esto es de manera conceptual, ¿verdad? No es que estemos eliminando la masa 1, solo estamos haciendo de cuenta conceptualmente que como que no estuviera ahí, solo vemos que ocurre alrededor de la masa 2. ¿Y qué hay alrededor de la masa 2? Hay una tensión 2 que la está jalando hacia arriba. La tensión 1 no se cuenta porque la tensión 1 está del otro lado, entonces solo cuento las fuerzas que están dentro del círculo que yo puse con línea punteada, con rojo. Entonces lo único que se ve acá es la tensión 2, que es la del cable. Y hacia abajo el peso de la masa 2, que sería la masa 2 por la gravedad, ¿sí? Y no hay nada más, solo están esas dos fuerzas. Entonces este es mi diagrama de cuerpo libre. Como son dos masas, tiene que haber dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Y de la misma manera analizamos el ejemplo 3. Pero acá necesito que ustedes pausen el video un momento y traten de hacer diagramas de cuerpo libre para el sistema 3, para el ejemplo 3. Obviamente, como son tres masas, hay que hacer tres diagramas de cuerpo libre. Por favor, pónganle pausa al video, intenten hacerlo en su cuaderno y ya cuando lo tengan, le dan continuidad para verificar que lo tengan correcto. Muy bien, entonces, para que puedan verificar, acá están los diagramas. Diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Estas son las fuerzas involucradas, tensión 1 hacia arriba, tensión 2 y el peso 1, perdón, hacia abajo. Diagrama de cuerpo libre de la masa 2, tensión 2 hacia arriba, la tensión 3 y el peso 2 hacia abajo. Y diagrama de cuerpo libre para la masa 3, tensión 3 hacia arriba y el peso 3 hacia abajo. Estos normalmente son tipos de sistemas que pertenecen al análisis de la primera ley de Newton, porque son sistemas en reposo, ¿verdad? No hay movimiento. Entonces hay equilibrio de fuerzas, que es otra propiedad que ya vimos en la clase anterior. Entonces,
Para eso nos sirven estos diagramas de cuerpo libre para analizar este tipo de sistemas. Ahora veamos este ejemplo. Un ejemplo un poco común también que vemos en problemas de la primera ley de Newton. Un conjunto de cables que sostienen una masa, ¿verdad? Como los semáforos de antes que colgaban de los cables a tensión en esta forma. Entonces aquí este problema nos dice que esta masa está colgando de este cable que acá se une en un nudo a otros dos cables. Pero estos cables están en tienen diferentes ángulos de inclinación. Entonces, aquí puedo observar que hay tres fuerzas de tensión. La tensión que está acá en el pedacito entre el nudo y la masa, acá hay otra tensión porque hay un ángulo diferente de inclinación. Entonces yo, como dice la regla para el diagrama de cuerpo libre, tengo que poner el nombre a cada una de las variables involucradas. Entonces digo tensión 1, tensión 2 y tensión 3. La tensión 1 va en esta dirección, la tensión 2 va en esta dirección y la tensión 3, dependiendo de dónde hagamos el diagrama de cuerpo libre, va a ser su dirección también. Hablando del nudo, va a ir hacia abajo. Aparentemente, como solo hay una masa, se tendría que hacer solo un diagrama de cuerpo libre, pero eso no es posible acá porque esto que está acá es una intersección entre tres cables, que no es una masa, pero sí es un sistema independiente a la masa, esta parte, porque hay un cable que los está separando. Entonces se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre para el nudo y un diagrama de cuerpo libre para la masa. Entonces el más fácil es el diagrama de cuerpo libre para la masa, porque yo me ubico acá, alrededor de la masa, y veo cuáles son las fuerzas que están actuando. Diagrama de cuerpo libre para la masa. Entonces acá veo que hacia arriba está la tensión 3 y hacia abajo está el peso, masa por la gravedad únicamente, porque estoy alrededor de la masa, en el punto. Donde hay más fuerzas es en el nudo, ¿sí? Donde dice la línea punteada con azul. Entonces tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para el nudo, donde se intersectan los tres cables. Entonces aquí me doy cuenta que hacia abajo está la tensión 3. El peso 3, el peso no lo pongo porque ese no está dentro, no pertenece al sistema dentro de este diagrama de cuerpo libre. El peso tiene su propio diagrama de cuerpo libre. Entonces acá solo va la tensión 3 hacia abajo. Entonces veo que aquí tengo la tensión 1 y acá tengo la tensión 2, pero estas no pueden ser parte del diagrama de cuerpo libre porque están con un ángulo de inclinación. Entonces analizo y veo que geométricamente los ángulos los puedo colocar en esta posición y son los mismos, tienen los mismos valores. Tomando en cuenta eso, yo puedo establecer componentes para cada una de las tensiones, ¿sí? Puedo decir entonces que hacia arriba hay dos tensiones, pero con sus componentes. Está la tensión 1, voy a hacer un poquito más pequeña la flecha, la tensión 1, pero aquí me doy cuenta que donde está el ángulo, el eje Y es el cateto opuesto. Ahora el eje X ya no es el cateto opuesto, sino que es el eje Y. Entonces el cateto opuesto se relaciona con la función seno. Entonces tensión 1 por el seno de este ángulo. Y en el eje X, que como la tensión 1 está en el segundo cuadrante, es el eje X negativo. Y el eje X es el cateto adyacente en este caso. Entonces tensión 1 por el coseno del ángulo. Entonces las fórmulas van cambiando, porque por ahí alguien preguntó una vez que si las fórmulas que yo les di para desplazamiento de vectores son correctas o si son las mismas para todo. Sí, son correctas cuando el ángulo se mide desde el eje Y, pero si el ángulo se mide desde el eje X, como en este caso, que el ángulo está medido desde el eje X, entonces ahí cambian las fórmulas. El cateto adyacente pasa a ser el eje X y el cateto opuesto pasa a ser el eje Y, pero por eso tenemos que dominar trigonometría también para poder comprender esto, donde vamos a utilizar la fórmula de seno y coseno. Entonces esto mismo hacemos del otro lado, pero como la tensión 2 es una fuerza que está en el primer cuadrante, tiene una componente tensión 2 seno, pero del otro ángulo, seno de alfa, en el eje Y positivo y
En el eje X positivo decimos tensión 2 coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Al final solo tiene fuerzas en X y en Y. ¿Sí? Aunque los cables tengan un grado de inclinación, pero nosotros buscamos las componentes. Entonces, ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, ya podemos proceder a la aplicación de alguna de las leyes de Newton para resolver el problema. Entonces, este es un ejemplo que ya cuando estemos en leyes de Newton vamos a ver algunos parecidos y se tiene que aplicar esta forma en la que estamos haciendo los diagramas de cuerpo libre ahorita. Muy bien, entonces para finalizar con este tema de los diagramas de cuerpo libre vamos a hacer un par de ejemplos más sobre dos sistemas de masas diferentes. Acá de estos sistemas donde ya se involucra movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas que dos masas se conectan a través de una polea, tenemos dos opciones. Vamos a hacer una para cada ejemplo. Podemos decir que en este caso es una superficie lisa y en este caso de acá es una superficie rugosa. ¿Qué significa eso? De acuerdo a la teoría, superficie lisa significa que no hay fricción y superficie rugosa significa que sí hay fricción. ¿Sí? Entonces, acá para el ejemplo del lado izquierdo en la pantalla, una superficie lisa, no hay fuerza de fricción, pero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Como no hay fuerza de fricción y nosotros asumimos que la masa 2 es más grande que la masa 1, masa 2 es mayor a la masa 1, entonces el sistema se va a mover en esta dirección, por lo tanto va a haber una aceleración. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada masa. Para la masa 1, ¿cuáles fuerzas están actuando? Como está sobre una superficie, el peso, masa 1 por gravedad y la fuerza normal porque está en una superficie, ¿verdad? Y hacia acá hay una fuerza de tensión que la está jalando. En el eje X, quedó un poco torcido, pero es en el eje X positivo, ¿verdad? La fuerza de tensión que jala la masa 1. En el eje X negativo no hay fuerza, porque como es una superficie lisa no hay fuerza de fricción. Si hubiera fuerza de fricción, estaría en el eje X negativo. ¿Sí? Entonces nos queda de esta forma. Únicamente. La tensión es la misma a ambos lados de la polea, porque normalmente estos problemas se consideran las poleas sin fricción. Entonces, significa que la tensión es la misma a ambos lados de la polea, dado que el cable no se estira ni se encoge, ¿verdad? Se mantiene siempre a tensión, entonces la tensión va a tener el mismo valor a ambos lados de la polea. Entonces, esa misma tensión se considera en el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Pero acá en la masa 2 tengo esa misma tensión, no le pongo tensión 1 y tensión 2 porque es el mismo valor de la tensión. Si le pongo tensión 1 y tensión 2 estoy agregando una variable de forma innecesaria, lo que me va a complicar el análisis. Entonces es la misma tensión, la misma variable. Y hacia abajo únicamente tengo el peso de la masa 2, que es la masa por la gravedad. ¿Sí? Y así están mis diagramas de cuerpo libre. Ya después, como es un problema de aceleración, estos diagramas de cuerpo libre me sirven para aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter a eso todavía, que no nos corresponde en este momento, únicamente diagramas de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre del lado derecho, hacemos uno para la masa 1 y hacemos uno para la masa 2. Podemos empezar con el más fácil, ¿verdad? Que en este caso es el de la masa 2. Acá no sabemos cuáles son las condiciones del movimiento, no sabemos si la masa 1 es mayor a la masa 2, no sabemos cuál va a jalar a la otra. Si la masa 1 es mayor, puede que arrastre a la masa 2. Si la masa 2 es mayor, va a arrastrar a la masa 1, pero si el problema todavía no nos dice cuál es el comportamiento del sistema, nosotros podemos asumir que existe un movimiento en esta dirección. ¿Sí? Al final los resultados, si nos quedan con el signo contrario, significa que el movimiento va en la otra dirección, contrario a lo que nosotros habíamos asumido. Pero eso va a depender, ¿verdad?, de los valores de las masas. Acá, para la masa 2, nosotros simplemente decimos que hacia arriba está la fuerza de tensión, que es la misma a ambos lados de la polea, y hacia abajo
está el peso de la masa 2, que es la masa 2 por la gravedad. Son las únicas dos fuerzas. Ahora vean, en la masa 1 tengo que hacer rotación de ejes. Tengo que decir que este es el eje X y este es el eje Y para poder analizarlo mejor. Entonces, tomando en cuenta eso, me doy cuenta que tengo una fuerza normal en el eje Y positivo. Como estoy asumiendo el movimiento hacia arriba del plano, entonces hacia acá iría la fuerza de tensión, y la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción, que en este caso sí existe fuerza de fricción porque es una superficie rugosa, tiene esta dirección. Si el movimiento fuera al lado contrario, entonces tanto la tensión como la fuerza de fricción irían en la misma dirección, ¿sí? Porque el cable estaría jalando la masa a la misma dirección, pero la fuerza de fricción iría contraria al movimiento, que sería diferente ahora. Entonces, como estamos asumiendo un movimiento en este sentido, la fuerza de fricción va en el eje X negativo. Y hacia abajo va la componente Y del peso, que como habíamos analizado en el problema anterior, si acá está el peso, su componente Y funciona como cateto adyacente del ángulo, por lo que se calcula con el coseno. Entonces la componente del peso sería el peso de la masa 1 por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces acá, como la componente en X del peso también está ejerciendo el efecto de la gravedad, porque aunque el sistema se esté moviendo hacia arriba del plano, la gravedad está intentando oponerse a ese movimiento. Entonces la gravedad contribuye a que el cuerpo tienda a irse hacia abajo. Entonces esa componente la tenemos que poner acá. Decimos masa 1 por gravedad, y acá sería seno del ángulo, ¿sí? En esta dirección. Entonces, como el peso está en este caso en el tercer cuadrante, tienen que ir las dos componentes, una en el eje X negativo y la otra en el eje Y negativo, que son los signos que corresponden a este cuadrante. Y así es como queda el diagrama de cuerpo libre. Y después nuevamente lo podemos adaptar o podemos crear las ecuaciones en función de la segunda ley de Newton para resolver el problema. Pero entonces, con esto culminamos la parte de los diagramas de cuerpo libre. La aplicación, la verdadera aplicación, la vamos a ver más adelante. Lo que necesito que comprendan ahora es que un diagrama de cuerpo libre es un plano cartesiano donde nosotros ubicamos vectores de fuerza que están en el eje X o en el eje Y y que pertenecen a un sistema de una o más masas, ¿sí? Que están en movimiento bajo la acción de fuerzas. Entonces esto nos va a servir bastante cuando entremos a leyes de Newton, pero ahorita necesito que aprendan cómo analizar un diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a pasar al tema de vectores de fuerza. Vamos a resolver algunos ejercicios que consisten en encontrar fuerza resultante. Vean acá, tenemos un objeto cualquiera que está en este punto, y sobre este objeto actúan tres fuerzas de forma simultánea. Una de 200 newtons que está a 30 grados, un ángulo de inclinación de 30 grados, una de 150 newtons que está en el eje X positivo, y la otra de 100 newtons, ¿sí? Que está en el eje Y negativo. Entonces yo quiero saber qué va a pasar con el objeto, hacia dónde se va a mover, cuál va a ser el valor de la fuerza resultante y su dirección. Entonces lo que tengo que encontrar es encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Y esto ya lo sabemos hacer del tema de vectores, ¿verdad? Tenemos tres vectores de fuerza: fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Podemos hacer la tabla que ya sabemos hacer: fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Y decimos que la fuerza 1 va a tener una componente en X y una componente en Y. Sabemos que está a 200 newtons, pero ojo con el ángulo, mucho cuidado con el ángulo, porque cuando nosotros aprendimos vectores de desplazamiento, si ustedes se recuerdan,
dijimos que si una fuerza está en el primer cuadrante, el ángulo va a estar medido desde el eje Y. Si el ángulo está medido desde el eje Y, entonces la componente X se encuentra con el radio por el seno del ángulo y la componente Y por el radio por el coseno del ángulo. Pero vean dónde está mi ángulo, acá, estos 30 grados. Si yo voy a usar estos 30 grados, estos no están medidos desde el eje Y. Esos 30 grados están medidos desde el eje X. ¿Sí? Entonces mi fuerza está acá y el ángulo está acá. Entonces esto hace que me cambien las fórmulas, porque X pasa a ser el cateto adyacente y Y pasa a ser el cateto opuesto. Entonces X va a ser R coseno del ángulo y Y va a ser R seno del ángulo. ¿Sí? Entonces aquí es donde tenemos que aplicar la trigonometría y dominar el concepto de triángulo rectángulo para saber dónde está el cateto opuesto y dónde está el cateto adyacente. Entonces las fórmulas pueden variar, depende de dónde esté medido el ángulo. Entonces si usamos estos 30 grados, el mismo dibujo me dice que el ángulo está medido desde el eje X. Entonces yo tengo que usar estas fórmulas que están acá. R coseno del ángulo y R seno del ángulo. Entonces 200 newtons a 30 grados, que en este caso es la dirección noreste, ¿verdad? La fuerza de 150 newtons, que está prácticamente a 90 grados, como habíamos definido, y la fuerza de 100 newtons, que también está sobre el eje Y negativo. Estas son 150 newtons. Entonces acá nosotros podemos encontrar las componentes X y Y, como ya sabemos hacerlo, solo cuidando las fórmulas. En el caso de la fuerza 2 y la fuerza 3 no se necesitan usar calculadora, porque yo sé que la fuerza está aplicada en el eje X únicamente, en el eje X positivo para la fuerza 2, entonces acá son 150 newtons y 0 en Y. Y para la fuerza 3 son 100 newtons en el eje Y negativo y 0 en X. Las únicas que tengo que calcular son las de X y Y de la fuerza 1 usando estas fórmulas, ya que el ángulo está medido desde el eje X. Y haciendo el cálculo me quedan estos valores aproximadamente, ¿verdad? Y ambos son positivos porque la fuerza está en el primer cuadrante. Entonces ahora lo que sigue ya sabemos que es encontrar el valor de la fuerza resultante, que es hacer la suma algebraica de las componentes. Me doy cuenta que acá en el eje Y 100 menos 100 es igual a 0, ¿verdad? Y en el eje X al hacer la sumatoria me da 323.2 newtons. Me doy cuenta que en el eje Y se contrarresta la fuerza, en el eje Y hay equilibrio, ¿verdad? Esta fuerza, la componente de la fuerza de 200 newtons es capaz de contrarrestar a la de 100 newtons que va hacia abajo, ¿sí? Solo queda fuerza en el eje X, que es una fuerza de 323.2. Entonces si yo calculo la fuerza resultante, ya no es necesario hacer esto, teniendo en cuenta que una es 0, pero para que ustedes sepan que se tiene que hacer lo mismo, es el teorema de Pitágoras. Fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante es, bueno, aquí lo vamos a poner con otro color porque es respuesta. La fuerza resultante es 323.2 newtons. Y el ángulo de inclinación o la dirección de la fuerza también va a cambiar, porque como están cambiando la posición del ángulo y los catetos, ahora el ángulo se va a calcular con esta fórmula, la tangente inversa de el opuesto partido del adyacente, pero como ahora cambiaron, entonces este va a ser el formulario. Si el ángulo estuviera medido en el eje Y, entonces seguiríamos con la fórmula anterior que vimos en vectores de desplazamiento, que es la tangente inversa de X partido Y. ¿Sí? Pero como cambió, todo depende de la posición del ángulo, ¿verdad? Dijimos que la trigonometría dependía de la posición del ángulo principal. Entonces aquí el ángulo me lo están dando en el eje X. Tengo que tener cuidado con eso. Entonces acá hacemos el cálculo, tangente inversa de Y partido X, que sería
0 partido 323.2. Que aquí tampoco era necesario usar la calculadora, ¿verdad? Porque sabemos que la tangente de 0 va a ser 0. Entonces el ángulo de inclinación son 0 grados. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas en Y se contrarrestan, por lo tanto solo hay fuerza en X. Como solo hay fuerza en X, entonces la fuerza resultante no tiene ángulo, sino que va en el eje X positivo, ¿verdad? El ángulo es 0, ¿de acuerdo? 0 o en este caso, dependiendo del ángulo de referencia que tengamos, podría ser 0 o 90 grados, ¿verdad? Depende de la posición. Pero nos damos cuenta que es el mismo principio. Seguimos sumando vectores de forma analítica. Solo tenemos que tener cuidado con la trigonometría, ¿verdad? Cuidar dónde está el ángulo para saber aplicar las fórmulas. Y este es un ejemplo donde podríamos ver que cambian las fórmulas dentro de un mismo problema. Acá, bueno, esto no se ve muy claro, pero lo voy a anotar. Le vamos a llamar a esta fuerza 1 igual a 600 newtons. Vamos a llamar a esta fuerza 2 igual a 80 newtons. Y le vamos a llamar a esta fuerza 3 igual a 40 newtons. Los ángulos de inclinación, vean, 30 grados respecto a la horizontal para la fuerza 1, 53 grados respecto a la horizontal para la fuerza 2, y vean acá la fuerza 3 y la fuerza 2, vean, el ángulo está medido respecto al eje Y. Cambian las fórmulas, entonces, ¿qué significa esto? Que cambian la posición de los catetos. La fuerza 1 y la fuerza 3 se van a calcular con las mismas fórmulas, pero la fuerza 2 se va a calcular con fórmulas diferentes, ¿sí? De acuerdo a la teoría que estábamos viendo. Entonces hacemos nuestra tabla la seguimos haciendo igual. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Acá tenemos esto. Entonces aquí decimos que fuerza 1 tiene 600 newtons a 30 grados. 600 newtons a 30 grados noreste. La fuerza 2 tiene 80 newtons a 30 grados noroeste. La fuerza 3 tiene 40 newtons a 53 grados suroeste. ¿Sí? Tomando en cuenta esto, entonces nos vamos a calcular las componentes, pero cuidado con las fórmulas, cuidado con la trigonometría. X y Y. Fuerza 1, entonces. Voy a poner acá las fórmulas para que no nos confundamos. Fuerza 1 en su componente X por estar medida en el eje, el ángulo en el eje X. El eje X es el cateto adyacente y el eje Y el cateto opuesto. Entonces sería 600 por coseno de 30 grados. Y la fuerza 1 en Y sería 600 por seno de 30 grados. En el caso de la fuerza 2, lo voy a poner aquí mismo pero con otro color, cambian las fórmulas porque el ángulo ya está medido desde el eje Y, ya no es con referencia a eje X. Entonces aquí sería 80 newtons por seno de 30 grados, y para la fuerza 2 en Y, 80 newtons por coseno de 30 grados. Cambia la trigonometría. Y para la fuerza 3, que la voy a hacer acá del lado, la parte inferior izquierda, nuevamente la fuerza 3 se calcula igual que la fuerza 1 porque el ángulo está medido en el eje X. Fuerza 3 entonces sería 40 newtons por coseno de 53 grados, y la fuerza 3 en Y 40 por seno
de 53 grados. ¿Sí? Entonces ahora hacemos los cálculos y metemos los datos en la tabla, por favor. Al hacer los cálculos, recordémonos de los signos, ¿verdad? La calculadora no nos va a dar los signos porque estamos trabajando entre 0 y 90 grados, pero la fuerza 1 son 2 positivos porque está en el cuadrante 1. La fuerza 2, X negativo y Y positivo porque está en el cuadrante 2. Y la fuerza 3, X negativo y Y negativo porque está en el cuadrante 3. ¿Sí? Entonces ahora, siguiente paso, ya lo sabemos, encontrar la sumatoria para la fuerza resultante. Y obtenemos estos datos, que es una fuerza resultante que nos queda en el primer cuadrante, ¿verdad? Quiero recordarles que es importante que esto lo vayan trabajando ustedes también en su cuaderno, ¿verdad? No basta solo con que estén viendo cómo lo estoy haciendo yo. Ustedes tienen que irlo haciendo en su cuaderno para que no queden dudas. Esa es la idea, que ustedes aprendan a hacerlo solos para que cuando se presente algún ejercicio de este tipo tengan la capacidad de saber qué es lo que hay que hacer. Entonces ahora aplicamos teorema de Pitágoras y la fórmula de la tangente para encontrar la fuerza resultante. Y vamos a obtener estos resultados. La fuerza resultante 566.85 newtons y el ángulo 53.48 grados. La fórmula, como acá ustedes se preguntarán, bueno, como tenemos los dos casos diferentes, ¿qué se usa? ¿Tangente inversa de x partido y o de y partido x? La respuesta es cualquiera de las dos. No va a dar la misma respuesta, claro, pero no significa que estén incorrectas. Esto es lo que pasa. Vean acá este dibujito que estoy haciendo del lado derecho superior. El vector está acá. Esto lo sabemos porque los dos son positivos. Si ustedes usan tangente inversa de x partido y, el ángulo que están encontrando es 53.48, es este. ¿Sí? Pero si usaran tangente inversa de y partido x, el ángulo que van a encontrar es este, que es el complemento. Y ambos van a sumar 90 grados. Entonces los dos están correctos. ¿Sí? Ya sea de x partido y o de y partido x. Esa es la diferencia. Entonces, ahí no hay ningún problema. Puede ser cualquiera de las dos. Muy bien. Como se podrán dar cuenta, en la plataforma todavía no hay una hoja de trabajo sobre este tema. No es necesario que hagamos hoja de trabajo de este tema porque el concepto es bastante sencillo y es un concepto que estamos aplicando que viene de la teoría de vectores. Entonces, no va a haber una hoja de trabajo formal, pero sí van a trabajar una tarea que me van a entregar para efectos de ir consolidando la zona. Les voy a dejar dos ejercicios de tarea en donde ustedes tienen que calcular la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, esta es la tarea, calcular la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. ¿De qué ejercicios? El número 1 es este que está acá. ¿Sí? Cuidado con esto, porque aquí hay que usar un poco de geometría. Este ángulo está acá, pero vean la magnitud de la fuerza hacia dónde va. El vector va hacia acá, entonces esta fuerza la tienen que trasladar para acá. Y este ángulo en realidad va a quedar acá. Este ángulo, 35 grados, va a ser el mismo que está acá. Cuidado con eso nada más. Entonces es prácticamente como que esta fuerza ya la eliminamos de este lado y la pasamos acá. Este es F. Y este es T. Una forma de trabajarlo. Ahora si no, pues con la forma tradicional, ¿verdad? Dejando solo trasladando esta fuerza acá en el eje X negativo y estos 35 grados son la magnitud de la fuerza T. Entonces aquí tenemos F y T. Eliminamos esta F de acá y el ángulo sigue estando de 35 grados en esa posición medido desde el eje X. Solo que aquí no tenemos magnitudes, ¿verdad? Solo nos aparece la magnitud de esta que está aquí abajo. Entonces le vamos a poner a F un valor igual a 3800 newtons y a T le vamos a poner un valor
igual a 4615 newtons, ¿sí? Ya con esas magnitudes ya pueden calcular ustedes la fuerza resultante. Este es el ejercicio número 1 que van a hacer de tarea. Esta es una tarea individual que se va a entregar, ¿verdad? Yo voy a habilitar un espacio en el aula virtual, tal y como lo hemos estado haciendo en los últimos días. Espacio en el aula virtual para que ustedes puedan cargar esta tarea una vez que la hayan hecho. Van a hacer 2 ejercicios. Este es el primer ejercicio, calcular magnitud y dirección de fuerza resultante, y el ejercicio número 2 es este que está acá, que es lo mismo, solo aquí tenemos más fuerzas, ¿verdad? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Fuerza 1, 150 newtons, fuerza 2, 80 newtons a 20 grados respecto a la vertical, o sea, respecto al eje Y. Fuerza 3 está en el eje Y negativo, 110 newtons, y fuerza 4 está en el eje X positivo, 100 newtons, pero ángulo medido desde el eje X. Entonces aquí cambian las fórmulas, ¿verdad? Para la fuerza 1 y fuerza 4 son las mismas, pero para la fuerza 2 cambian las fórmulas. Aquí también es lo mismo, encontrar magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces estos 2 ejercicios los hacen en una hoja, dejando todo el procedimiento, por favor, para ambos. Creo que uno lo pueden hacer en una cara de la hoja y el otro en la cara de atrás. Le ponen a la hoja un encabezado con sus datos a ambos lados, ¿verdad? Recuérdense que acá en la metodología de entrega no manejamos el concepto de carátula, donde solo hay una carátula y todo lo demás lo adjuntan, sino que cada hoja tiene que ir identificada para que yo pueda evitar esta situación de los trabajos repetitivos, ¿verdad? En el caso de que algunos compañeros solo quieran trasladarse las hojas y cambiarle datos o enviarlo desde usuarios diferentes. Entonces, para evitar eso es que necesito que cada hoja esté identificada. Solo son 2 y las cargan a la plataforma. Ahí en el espacio va a aparecer la fecha de entrega también. Van a tener unos días para hacer esto. Y ya con esto culminamos con este tema. Ya nuestra siguiente clase va a ser sobre el siguiente tema, que es equilibrio rotacional y momento. El segundo tema previo al examen parcial. Ya solo nos quedan 2 más, ¿verdad? Entonces, por el momento lo dejamos acá. Cualquier duda, estamos en contacto a través de la mensajería de la plataforma, a través del WhatsApp. Por favor, cuídense bastante. Hasta la próxima.